Muy buenos días. Damos la bienvenida a este ciclo de charlas denominado Gestión Contractual Aplicada en Materia de Ciberseguridad. Su finalidad es abordar las medidas claves de mitigación de riesgos de ciberseguridad en cuanto a una cadena de suministros de proveedores. Este ciclo comenzará con la charla Compras públicas seguras, propuesta de cláusula para mitigar riesgos con proveedores, y seguirá con la charla Cadena de suministros, proceso de evaluación de riesgos de terceros. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana: al director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez; al director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, don Narciso Basic; y al jefe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de Chile Compra, don Paolo Geldres. Para iniciar oficialmente esta jornada, invitamos a dar unas palabras de bienvenida al evento al director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, don Daniel Álvarez. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todas y a todos. Primero quiero, a nombre de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, quiero darles la bienvenida a esta segunda actividad de la Mesa de Ciberseguridad del Sector Público que hemos organizado en conjunto con la Contraloría y la Alianza Chilena por la Ciberseguridad. Saludos a Ricardo, a Daniela, a Narciso por participar en esta sesión y además a todo el equipo que ha hecho posible que hoy día tengamos esta segunda actividad. Para nosotros, desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que como ustedes saben, partimos nuestro funcionamiento el 1 de enero de este año, uno de los temas que hemos identificado como críticos tiene que ver con la forma en que los organismos públicos contratan bienes y servicios, principalmente bienes y servicios informáticos, y en particular también bienes y servicios vinculados a la ciberseguridad. Como ustedes saben, uno de los temas que se ha demostrado en los últimos 3 años, a propósito de los incidentes que hemos tenido, que los proveedores son esenciales en la provisión no solo de los servicios técnicos propiamente tal, que se les contratan, sino que además en el aseguramiento de la calidad en la prestación de sus servicios y el aseguramiento de las medidas de ciberseguridad que se tienen que adoptar. Por lo tanto, es clave que los distintos servicios públicos tengan la capacidad de identificar dentro de los procesos de adquisiciones aquellos elementos que sean necesarios para identificar adecuadamente los riesgos asociados a ese proceso de contratación, cómo yo mitigo esos riesgos, cómo yo los gestiono adecuadamente, cómo incorporo cláusulas contractuales que me permitan, por ejemplo, tener una respuesta de incidente mucho más ágil, mucho más de mejor calidad, tener cláusulas que no impidan, por ejemplo, la notificación de incidentes, que no ha ocurrido en el pasado. Ciertos proveedores de ciertos servicios, especialmente más sensibles, se reservaban el derecho a no tener que comunicar incidencias de ciberseguridad. Hoy día eso es un estándar que no es admisible en la contratación pública. Y todo esto además en un contexto mucho más amplio que la agencia hoy día está en el proceso de calificación de operadores de importancia vital, en el cual una parte importante de los servicios públicos de nivel nacional fueron incorporados en el primer listado, y esperamos que luego de la consulta pública que se inició el 16 de septiembre pasado y que va a estar abierta hasta el 16 de octubre de este año, podamos tener un listado definitivo de aquellas instituciones públicas o privadas que son claves para el normal funcionamiento del país. Nosotros estamos muy contentos con esta actividad, porque da cuenta que estamos madurando en la discusión. Para quienes llevamos muchos años trabajando en esto, hoy día están discutiendo cláusulas contractuales, gestión de riesgo contractual en adquisiciones tecnológicas, ciertamente un avance, y esperamos que con la participación tanto de la Alianza como la Contraloría y la Dirección de Compras Públicas, esto puede hacer un trabajo de mucha mejor calidad y de mucho mejor nivel. Así que, sin más, buenos días a todos y a todos, que tengan una excelente jornada. Agradecemos por sus palabras a don Daniel Álvarez. A continuación, escucharemos la charla magistral Compras públicas seguras, propuesta de cláusula para mitigar riesgos con proveedores. Invitamos al jefe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de Chile Compra, don Paolo Geldres. Hola, buen día a todos y todas. Primero, agradecer ahí la invitación que nos hacen como Chile Compra desde Contraloría, desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad y de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, para poder explicar un poco un tema que es bien importante y que nosotros como Dirección de Compras, Chile Compra, constantemente recibimos algunas consultas en relación al tema, y que a partir de el último año esto se ha incrementado con la aparición de la Ley Marco de Ciberseguridad. En esta oportunidad me va a acompañar Daniela Delis, abogada de nuestra Fiscalía,
y vamos a hacer una presentación en conjunto para explicarle en qué estamos nosotros en relación al tema de incorporar cláusulas de seguridad de la información y ciberseguridad en los procesos de compra que tenemos en Chile Compra. Es importante aclarar que esto lo estamos haciendo a nivel interno nosotros, en las compras que nosotros realizamos como un organismo público más, con nuestros distintos proveedores. Pero la idea es que después esto también pueda surgir como una buena práctica y lo podamos proponer al resto de los organismos públicos en las figuras que tenemos nosotros que se llaman las directivas. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando para efectivamente sacar a luz estas cláusulas y que el resto las pueda revisar y también las pueda ir incorporando de acuerdo a la realidad que tiene cada servicio público. Lo primero sería la pregunta obvia, aunque quizás a esta altura no es tan obvia, es por qué hay que incorporar cláusulas de seguridad en los distintos procesos de compra que los organismos públicos se van a embarcar, ya sea de productos o de servicios. Y ahí la explicación más clásica sería que efectivamente estas cláusulas lo que van a hacer es que deberían mitigar los riesgos sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los sistemas. Pero también es importante que tengan claro que estas cláusulas de seguridad van a conversar en un contexto distinto al que teníamos nosotros hace un par de años atrás. Lo menciono también porque, como seguramente muchos de ustedes saben, hicimos un encuentro el año pasado sobre este tema. Nosotros nos vimos afectados por un incidente en la cadena de suministro en septiembre del 2023, donde uno de nuestros proveedores sufrió un ataque de ransomware que nos impactó a nosotros como también a otras instituciones públicas y privadas. En ese caso, efectivamente, uno mirando en retrospectiva el tema, ya se podría dar cuenta de que incorporar estas cláusulas que sean controlables podrían haber ayudado a mitigar quizás el impacto. No del todo, porque la magnitud del incidente fue tan grande que probablemente no hubiese podido ayudar del todo a mitigar los efectos que esto produjo. Y eso ahí, la ley marco de ciberseguridad viene de alguna manera a llenar ese vacío. Entonces, también en el contexto actual en el que estamos, estas cláusulas se hacen necesarias y es importante también que ustedes, yo sé que aquí la mayoría de los que están relacionados al tema de seguridad de la información y ciberseguridad y por ende muy relacionados a los temas de tecnología, que estas cláusulas también debiesen por lo menos ser evaluadas en todos los procesos de compra que tienen los organismos públicos, no solo los de naturaleza de tecnología, porque probablemente en esos otros procesos de compra también pueden existir riesgos asociados a nuestros activos informáticos. Entonces también es importante ahí que romper el paradigma que solamente estas cláusulas son atingentes a procesos de compra de tecnología. Ya, evidentemente a partir de que todos los procesos, que la mayoría de los procesos de negocios incorporan tecnología, uno lo tiende a ver así, pero deberían ser por lo menos tratar de evaluar, incorporar en todos los otros procesos de compra. ¿Qué es lo que hicimos nosotros acá? Como bien dije ahí al principio, nosotros tuvimos ahí un incidente y después de eso hicimos ahí una consultoría para ver cuál era nuestro estatus con respecto a el tema de seguridad de la información y ciberseguridad. Y una de las recomendaciones que nos aparecieron ahí es que teníamos que hacer cláusulas o colocar requerimientos que fueran más controlables y fiscalizables. Nosotros antes incorporábamos en los distintos procesos de compra, especialmente en las licitaciones, textos, cláusulas que estaban enfocadas en buenas prácticas y responsabilidades globales del proveedor, pero tenían un defecto, que la gran mayoría no era controlable ni fiscalizable. Entonces, eso finalmente cuando el contrato entraba en operación, nos dejaba un poco sin herramientas para poder aplicar ciertos controles. Entonces, a partir de ese escenario, lo que hicimos es que ya dijimos, ¿cómo lo podemos cambiar? Ya, sigamos manteniendo el enfoque en las buenas prácticas, evidentemente, y en la responsabilidad que tiene que tener el proveedor, pero usemos algún mecanismo que permitan controlarla y fiscalizarla. Ya, ese es el principal cambio de paradigma en este caso. No es tanto la aparición de las cláusulas, sino que es que se le aplica un mecanismo de control y fiscalización. Entonces, esa es la diferencia entre el antes y lo que estamos tratando de hacer ahora.
A partir de eso, ¿ya? Y de un trabajo que se hizo internamente, dijimos ya cuáles serían esas cláusulas. Y actualmente tenemos 15 cláusulas de seguridad de la información, ¿ya? Que son las que están ahí viendo ustedes la diapositiva. Responsabilidad de confidencialidad, la notificación de incidentes, por ejemplo, ¿ya? Que efectivamente nos puedan notificar cuando hay un incidente uno de nuestros proveedores. Eso hay que ver cómo conversa con la situación actual, donde quizá uno de estos proveedores podría ser también un servicio esencial, ¿ya? Un operador de importancia vital, y ver cómo nos se genera una doble notificación, que a la ANSI también nos tendría que generar al organismo público. Entonces, ahí eso también hay que trabajarlo, pero actualmente tenemos ya una cláusula de ese estilo. Eliminación segura de datos, si es que el proveedor efectivamente va a acceder a datos nuestros. La cuarta, que es súper importante, nosotros acá en Chile Compra muchos de los servicios que tenemos contratados es de desarrollo de software, por ejemplo, y tienen que acceder a determinados sistemas nuestros por proveedores que son externos. Entonces también ahí hay una cláusula que nos aseguramos de controlar en relación a ese tema. Muchos de estos proveedores también usan sus propios equipos que se van a conectar a infraestructura nuestra. Entonces también ahí hay una cláusula propuesta para cuál es la base en temas de seguridad que debería tener cada uno de esos equipos. Auditoría y evaluaciones, tener la posibilidad que nosotros como comprador podamos auditar a este proveedor en determinados aspectos, ya, entonces eso avisarlo al momento en las bases mismas de la compra. Cooperación en incidentes de seguridad de la información y ciberseguridad en caso que sea un desarrollo de software, por ejemplo, y se produzca un incidente a partir de ese desarrollo, que sí o sí existe una cooperación. En fin, aparecen ahí varias de estas cláusulas que después más adelante yo les voy a explicar ahí algunas de las licitaciones que están abiertas, que están publicadas en Mercado Público y donde ustedes podrían encontrarlas incluso y poder ver si también les sirve a ustedes. ¿Ya? Son 15 cláusulas que por ahora tenemos y que podrían eventualmente salir más. Eso es súper importante porque a partir del contexto que se va dando uno podría ir diciendo, mira, en realidad ya, podrían aparecer estas nuevas, como también podrían irse algunas porque quizás no son atingente a este contexto. Aquí voy a colocar algunos ejemplos, no voy a hablar en detalle de todas las cláusulas, evidentemente, pero sí voy a hablar algún ejemplo de estas cláusulas. La cláusula de acceso a sistemas, por ejemplo, de Chile Compra. Dice, el proveedor deberá informar previamente a Chile Compra los detalles del personal que accederá a los sistemas. Eso es súper importante porque efectivamente si el proveedor coloca un ejército de personas, evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer ahí es asegurarnos que esas personas, quienes son primero, para poder después controlarlo. Las cuentas, por ejemplo, deberán ser nominativas e intransferibles. Nos pasaba que de pronto habían algunas cuentas que eran genéricas, lo cual es una mala práctica porque después cuando queremos hacer auditoría es muy difícil poder hacer el match de que efectivamente quién hizo qué. Y además indicar que son intransferibles, que no se dé la mala práctica de que una cuenta X ya después se vaya pasando de profesional en profesional, que eso evidentemente queremos controlarlo desde el principio. Y también algo que incorporamos es que esto se documenta a través de un anexo de solicitud de acceso al sistema de Chile Compra. Y ahí tenemos obviamente un formato. El formato lo que hace es que lista todos los nombres, root, DNI si son extranjeros, no sé, correo electrónico, en fin, de todos esos profesionales que efectivamente van a acceder a nuestro sistema, ya, a qué sistemas van a acceder. Esa es una de las cláusulas que nosotros colocamos como Chile Compra en algunos de los procesos de compra que tenemos publicados en estos momentos. Otra tiene que ver con esto, cláusulas de medidas de seguridad en los usos de equipos propios, ya, lo que ya les comentaba hace un rato. Por ejemplo, tener un sistema operativo Windows o Mac OS con las últimas actualizaciones, ya con los últimos parches, cifrado completo del disco duro, aplicar parches de seguridad del sistema operativo en un plazo máximo de 7 días tras su liberación, etc. Ahora, ¿uno cómo controla eso? Bueno, después hay una cláusula de auditoría que efectivamente podríamos entrar y hacer auditoría sobre esos equipos. Entonces también están entrelazadas. Esta otra parte, que es una cláusula de contraparte de responsabilidad de seguridad, la colocamos porque efectivamente notamos de que de pronto cuando existía ya la operación del contrato propiamente tal, la persona con la que conversábamos con respecto al proveedor tendía a ser la parte comercial, ¿no? O la parte que era muy técnica, si era un servicio, por ejemplo, de desarrollo de software.
En este caso, la cláusula de jefe de seguridad de la información de solicitar a alguien ahí que se designe o un encargado es para poder hablar de determinados temas en relación a estas cláusulas que estamos conversando en estos momentos. Entonces eso también es algo súper importante que para nosotros nos facilita porque efectivamente conversamos con alguien que entiende un poco la realidad en la que estamos inmersos en esta situación. Ahí hay 3 ejemplos de estas cláusulas. Como les dije, ahí son 15 que tenemos actualmente y que después ustedes ahí les voy a dar las licitaciones donde podrían ver más en detalle cada una de estas. Le voy a dar el pase ahora a Daniela Vélez, donde va a hablar un poco el tema más normativo de cómo poder aplicar estas cláusulas dentro de los procesos de compra. Daniela. Gracias, Paolo. Y siguiendo lo que tú estabas comentando, cuando uno habla quizás de temas de ciberseguridad en materia de contratación pública, surge la duda de ¿puedo poner esto en las bases o inseguridades propias de la confección del pliego, ¿verdad?, de condiciones de nuestra base de licitación? Y aquí también la invitación es a no tener esos miedos y si buscamos o necesitamos tener un argumento normativo interno para saber que aquello que vamos a incorporar en las bases se apega, ¿verdad?, a la ley y reglamento y no estamos cayendo en ningún tipo de infracción. Recordar que en la propia ley, en el artículo 41, habla del contenido adicional que pueden tener las bases y parte de esas facultades que nos da el reglamento es poder incorporar otro tipo de contenido en la medida que no contradiga la ley y el reglamento. Entonces aquí es importante que cuando hablamos también de materia de ciberseguridad, que es algo que hemos también nosotros comentado internamente, no solamente se refieren a contratos que tengan que ver con materias de tecnología como objeto principal quizás de los contratos, sino que también van a haber otros tipos de contratos en que hay por ese motivo acceso a sistemas donde se requiere entonces una regulación en las bases y el sustento para decir esto sí puede estar, lo tenemos que incorporar y ya pasar de algo más como adicional, por decirlo de alguna forma, o que queramos poner en las bases como un extra. La ciberseguridad pasa a ser un tema central cuando tenemos que resguardar nuestros servicios, los intereses que tenemos, nuestros bienes, los sistemas, de una manera preventiva. Finalmente, cuando uno redacta bases de licitación y pone cláusulas, lo que estamos tratando de hacer es prevenir riesgos. Y en esta materia, estas cláusulas que van a ser específicas en temas de ciberseguridad, buscan ese objeto de prevenir riesgos futuros, específicamente en contratos que tengamos con proveedores con los que recién nos vamos a comenzar a relacionar contractualmente. Y como hablamos también en esto súper importante que señalaba Paolo, que antes nosotros migramos y que eso a ustedes también les va a pasar. Aquí van a haber distintos grados de madurez, diría yo, en lo que es la confección de las bases. Quizás algunos de los que están ahora conectados van a decir, yo no tengo nada referido a ciberseguridad y puede ser. Es algo yo creo que relativamente nuevo en materia contractual en bases, en temas de licitaciones, no solo en sector público. Vamos a tener distintos grados, entonces les digo, de maduración, pero lo importante es que una vez que ya incorporemos las cláusulas podamos ver la contracara, es decir, cómo hago exigible al proveedor que cumpla esta obligación, porque más allá de que nosotros nos llenemos de cláusulas que a lo mejor pueden sonar muy bonitas, estar muy bien redactadas, lo importante es que tengamos también un mecanismo para el proveedor exigirla. Y aquí tampoco es lo que se busca a través de estas cláusulas necesariamente sancionar a los proveedores o aplicarles medidas, porque esta relación contractual que tenemos con el tercero es un privado que finalmente nos está ayudando a nosotros con la prestación de un servicio para cumplir un objetivo que tiene finalmente atrás un interés público. O sea, que es importante que cada vez que redactemos una cláusula y busquemos qué es lo que se está protegiendo detrás, lo podamos asociar a alguna multa, amonestación o el cobro de la garantía o el término anticipado, y esto en gradualidad. ¿Por qué digo en gradualidad? Porque sabemos que van a haber quizás incumplimientos que nos van a afectar más y otros en menor intensidad. Y como queremos mantener esta relación contractual en algún nivel de tolerancia de estos incumplimientos, podemos partir quizás con amonestaciones, si es que a lo mejor el proveedor no nos ha indicado, por ejemplo, quién es el encargado o quién es el personal, quizás no es una falta tan grande versus otra que a lo mejor podría tener un mayor impacto en el servicio. Entonces es importante que cuando definamos cláusulas también podamos ver la contracara de decir, ok, esta cláusula que voy a establecer, cuál es la medida que voy a aplicar, y ahí también una sinergia entre los equipos y las instituciones va a estar del lado quizás del equipo de ciberseguridad, lo más técnico, y va a tener que trabajar quizás con la fiscalía o el abogado a cargo del proceso para poder ir mirando cómo vamos a equiparar la infracción con la medida a aplicar. Y en este sentido, importante que todo lo que tiene que ver con medidas de apremio hacia el proveedor, que es un abanico de alternativas que nosotros podemos regular en las bases, también forma parte del contenido, ya no adicional, sino que obligatorio.
Y aquí también es importante esta oportunidad que tenemos de interpelar al proveedor y que él pueda hacer su defensa. Tengo que tener un procedimiento para aplicar estas medidas que, como les decía, va quizás desde lo más leve a una amonestación. Quizás alguno no la conoce, no la ha aplicado, pero no es más que decir al proveedor, sabes que mira, estás en incumplimiento en esta obligación de las bases, te estoy dando un aviso. Y quizás yo podría establecer en las bases que a las 3 amonestaciones curso una multa. Y si es multa, cobre garantía o término anticipado, voy a tener que regular un procedimiento administrativo para hacerlo efectivo. Entonces, lo que hay detrás y para que esto tenga fuerza y efectividad es que las cláusulas tienen que tener asociada una medida, porque de lo contrario, como nos pasaba también a nosotros antes, teníamos en nuestras bases cláusulas de ciberseguridad, pero si se incumplían no había una medida sancionatoria específica asociada a ese incumplimiento. Y cuando ustedes saben, uno redacta bases, si no tiene en esta claridad de establecer previamente cuáles son las medidas que se van a aplicar, el proveedor también va a quedar en indefensión. Entonces, por eso es importante que revisemos nuestros contratos según lo que se va a requerir, cuáles son las cláusulas que van a aplicar, porque como decía Pablo, no es que apliquemos las 15, quizás en el contrato en algunos sí, en otros vamos a aplicar una, quizás nos vamos a dar cuenta que hay una que siempre va o que hay que ir jugando con ellas como en un pool de alternativas, siempre tener claro cuál es la medida que se va a aplicar si se infringe y que eso quede así establecida en la licitación y posteriormente, obviamente, en el contrato. Gracias, Daniela. Ahora, y ya que hemos conversado sobre las cláusulas propiamente tal, y que yo les comentaba que dentro de Chile Compra tenemos estas 15, la pregunta tiene que ver ahora cómo las aplico. Y ahí algo mencionó Daniela, que tiene que ver con que no necesariamente en todos los procesos de compra aplican las 15 cláusulas de seguridad que yo les mostré hace un rato. Entonces aquí lo que hemos tratado de acuñar un poco es el concepto del modelo Lego en esta aplicación de las cláusulas. Que yo vaya jugando un poco con cada una de ellas, de acuerdo a si son atingentes o no a aplicar, de acuerdo a la naturaleza del proceso de compra. Entonces, tal como dice ahí la diapositiva, las cláusulas están diseñadas como bloques independientes, es decir, cada una ya puede funcionar por sí sola, y o se pueden combinar o descartar según la naturaleza del proceso de compra. Eso es una cuestión súper importante porque si ustedes colocan las 15 cláusulas de seguridad o las que ustedes inventen y no son atingentes con el proceso de compra, en general eso va a generar después un problema al momento de hacer el control del contrato. Lo que yo decía ahí recién, que no todos los contratos requieren el mismo nivel de exigencia de seguridad, ¿no? La compra de una papelería, por ejemplo, que quizás, de acuerdo a lo que yo dije al principio, se tiene que evaluar de todas maneras qué es lo que implica esa compra y si tiene algún elemento relacionado a seguridad de la información, pero probablemente no va a ser tan exigente ya, como un servicio de hosting, de data center o un desarrollo de software. La lógica, ya tal como dije ahí al principio, es la misma, ¿no? Usarlas como Lego cada una de estas cláusulas y ver en cuál es atingente de incorporar. Acá hay cláusulas en casos reales. Aparece ahí el ID de la licitación, que son unas licitaciones que ya cerraron y que nosotros abrimos hace unos cuantos meses, y donde efectivamente aplicamos alguna de estas cláusulas, y por lo tanto cuando estos contratos empiezan a ser operativos, efectivamente las cláusulas ya van a estar ahí aplicadas y vamos a tener que hacer gestión sobre ellas. Entonces, yo sé que muchos quizás aquí van a pedirme el detalle de las 15 cláusulas, pero como les dije al principio, nosotros estamos trabajando para esto, generarlo de manera formal como una directiva dentro de Chile Compra y que luego va a estar publicada en nuestro sitio. Pero por ahora, si ya quieren ver algunas de estas, pueden ingresar a esas licitaciones y ir a la sección del documento de la base de licitación de cláusulas de seguridad y van a poder encontrarlas. Ahí está todo el detalle. Entonces, también para que vean que efectivamente ya la estamos aplicando en algunos casos que son concretos y reales. Aquí hay un extracto de uno de estos contratos donde efectivamente lo aplicamos y se relaciona un poco con lo que decía Daniela, ¿no? Con las no conformidades por incumplimiento de la obligación del adjudicatario. Entonces, de alguna manera lo que decimos acá ya, es que si efectivamente se incumple alguna de estas cláusulas durante la vigencia del contrato, se va a aplicar una multa del 1% del total del contrato, ¿no? De conformidad a lo establecido en la cláusula, tanto que está establecida en el documento. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento? Esas cláusulas que están ahí. Entonces, efectivamente, ¿esto qué es lo que requiere también? Que posterior a que se colocan las cláusulas en las bases y que la compra ya es real y esto pasa a ser operativo, hay que ir controlando esto, hay que hacer gestión sobre ella, porque ahí si no vamos a entrar en otro problema, que efectivamente colocamos las cláusulas, le asociamos alguna medida sancionatoria,
pero después no estamos haciendo seguimiento de eso. Entonces, también esto implica obligaciones de parte de las instituciones. Esto que está acá, yo creo que es una de las partes más importantes con respecto a las cláusulas, porque uno podría decir ya, el desafío es crear y es decir, consensuar las cláusulas de seguridad con los roles más claves dentro de la institución. Pero desde la experiencia nuestra, cuando hicimos esto, yo creo que eso no es lo más complejo. Lo más complejo es incorporar la evaluación de esas cláusulas en los flujos de compra de cada institución. Y eso, yo sé más o menos que la naturaleza de todas las instituciones públicas es bien distinta una de otra. Hay algunas que son muy grandes, que tienen divisiones específicamente para el tema de las compras, y hay otras instituciones que son más pequeñas, como nosotros. Nosotros somos 170 funcionarios, por lo tanto, los departamentos son mucho más cercanos en ese aspecto, pero hay que buscar estrategias en ambos casos para que estas cláusulas puedan ser incorporadas, su evaluación por lo menos, dentro de los flujos de compra y no quedemos fuera de juego, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que de pronto aparece una licitación publicada en mercado público, va el de ciberseguridad a mirar eso, ¿ya? Y nota que nunca le preguntaron, ¿ya?, nada en relación a eso que se está pidiendo ahora y que probablemente tendría que tener alguna cláusula de seguridad. Entonces, esta parte es súper relevante. Nosotros como lo tenemos aquí o como lo estamos tratando de implementar, porque también hay que ser bien sincero en ese aspecto, no es que lo tengamos completamente implementado, estamos trabajando en eso, de poder integrarlo en este flujo de compra. Hay un requirente que es el que hace efectivamente el requerimiento inicial del proceso de compra, y lo que debería pasar después de que se genera esta base con el requerimiento técnico es que entra una evaluación por parte de seguridad de la información y ciberseguridad. Eso estoy hablando desde Chile Compra. Y que selecciona efectivamente cuáles son estas cláusulas más atingentes de acuerdo al requerimiento que se está haciendo. Y ahí entra a funcionar lo que es el modelo Lego. Luego, en nuestro caso, llega la fiscalía, ahí está Daniela, que hace un análisis de las bases en su tema más normativo, legal, si efectivamente no hay algo que vaya a generar un problema posterior. Y una vez que eso está ok, las bases se publican. Ese flujo que parece súper sencillo, créanme que no lo es tanto. No lo es tanto incluso en una institución más pequeña como Chile Compra, y me imagino que en las instituciones que son más grandes debería ser un proceso que es mucho más complejo. Entonces, esta parte para mí es súper relevante y ahí yo los incentivo a que efectivamente busquen las diferentes estrategias de acuerdo al servicio en el que trabajan para que tengan efectivamente cómo incorporar esta evaluación dentro del flujo de compra. Finalmente, terminando ya la presentación, queríamos resumir un poco con Daniela cuáles son los desafíos de trabajar con estas cláusulas. Y algo ya yo lo había adelantado ahí. Lo primero es diseñar y consensuar las cláusulas. Ya, desde nuestro punto de vista no es lo más complejo. Tienen que hablarlo con los actores clave, tienen que conversarlo, ¿ya? Tienen que ver también un poco la naturaleza del servicio. Nosotros en algún momento vamos a liberar esta directiva con las 15 cláusulas o más que tenemos, que vamos a generar después, pero no necesariamente son exactamente esas son las que son atingentes a lo que ustedes van a estar comprando. Podrían también crear ustedes, diseñar nuevas cláusulas. Luego aplicar los mecanismos de control y fiscalización. Hay un elemento que para mí es súper importante, es que hay que aplicarlo, pero también la idea no es asfixiar a los proveedores, porque hay que considerar que esto también va a estar dentro de las bases. Por lo tanto, lo que podría generar esto es que termine desincentivando que los proveedores participen dentro de determinados procesos de compra. Hay que también ser realista un poco en la realidad que tenemos actualmente, sin descuidarnos nosotros, evidentemente, pero también procurando de que puedan participar la mayor cantidad de proveedores. El tercer punto, que es el que hablaba hace un ratito, que tenía que ver con integrar las cláusulas en el flujo habitual de las compras, ¿ya?, que también es un desafío por sí solo. Y el último punto, que está en la base de la pirámide, es algo que también hay que evaluar concretamente, porque ¿a qué se refiere esto? Yo coloco las cláusulas en las bases, se gestiona la compra del servicio, se adjudica ese servicio, pero después hay que darle seguimiento. Por ejemplo, cuando haya que hacer una auditoría, la pregunta es, ¿quién la va a hacer? Cuando pidamos un encargado de seguridad de la información de parte del proveedor
y le estamos pidiendo que nos tenemos que juntar cada 3 meses durante la duración del contrato. ¿Quién se va a juntar con ese encargado de seguridad de la información? ¿Quién va a revisar los anexos con los determinados accesos que están solicitando para ingresar a nuestro sistema? En el caso de Chile Compra, eso está definido de que lo haga el Departamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Y lo hacemos porque tenemos un equipo ahí para eso. Pero yo sé que hay algunos servicios que no tienen un equipo muy grande de seguridad de la información o ciberseguridad, en algunos casos incluso uno que es un encargado y que está anexado ahí con TI, en fin. Entonces, en ese caso también hay que buscar, hay que ser creativo quién podría ayudar en hacer ese control. Pero lo importante que tienen que tener claro ustedes es que si van a colocar una cláusula y esa cláusula es controlable y es fiscalizable, eso va a generar inmediatamente en la operación del contrato un trabajo de gestión por parte de la institución. Y eso tiene que estar definido previamente en los roles que ahí la Dani algo va a comentar. Sí, eso es súper relevante porque cuando uno ya va terminando, ¿verdad? Que también la exposición con Paolo, uno puede quedar con la duda de, bueno, ¿y quién hace qué? ¿Quién va a estar el responsable de esto? O sea, aquí también hay que ponerle cara y responsabilidad y roles. Cuando hablamos también del diseño y consensuar cláusula, aquí las unidades de compra también necesitan el apoyo porque la expertise no va a estar precisamente quizá en el equipo de compra, tampoco quizá va a estar en la fiscalía y a lo mejor la expertise va a estar en ustedes, en quienes son, ¿verdad?, los encargados de ciberseguridad o los que saben y manejan qué es lo que quieren proteger a través de estas cláusulas. Entonces aquí también importante y muy relevante el trabajo en equipo y quizás definir, por ejemplo, acá lo que nosotros hicimos fue en el lado de equipo abogado con el equipo de Pablo Ciberseguridad, consensuar las cláusulas. Y él iba proponiendo materias a regular y nosotros diciendo, mira, esta puede quedar bien así, está bien dicha, está bien escrita, veamos ahora la proporcionalidad de la medida. Cuando hablamos de aplicar en los mecanismos de control y fiscalización, también importante que tengo que hacer, ¿verdad? Esto en las bases y que quede bien definido y claro para que el proveedor también cuando quiera contratar con nosotros entienda estas obligaciones y también sabemos que a veces los proveedores van a ver como cuánto nos pagan, cómo gano, cuáles son los criterios de evaluación y muchas veces estas partes de las bases no se ven. Entonces también ahí concientizar a los proveedores de que también forma parte de su obligación en los temas de ciberseguridad. Y cuando hablamos del monitoreo y la ejecución contractual, aquí no va a ser quizás necesariamente el administrador del contrato quien va a estar preocupado de que estas cláusulas de ciberseguridad se cumplan. Entonces, para que esto tampoco quede nuevamente en la nebulosa y sea letra muerta, es importante que en cada etapa definamos quién es el que va a ser el encargado. Si cuando hacemos el desarrollo de compras va a ser el requiriente que va a levantar, mira, aquí puede que este contrato tenga temas con los sistemas del servicio informático, listo, pasa por filtro de ciberseguridad y ciberseguridad va a decir, mira, en este contrato tienen que ir 3 cláusulas, listo. La unidad de compras la incorpora, la fiscalía las visa y luego cuando esté la ejecución del contrato va a ser entonces esta misma unidad de ciberseguridad quien va a tener que estar preocupado que se cumpla. Porque si yo no defino un rol o un responsable, lo más probable que va a pasar es que esto va a estar en el contrato, a lo mejor el proveedor no lo va a cumplir y tampoco por ende yo lo voy a estar haciendo exigible. Y como ustedes saben, las obligaciones, si bien también son del proveedor, como compradores también tenemos responsabilidad en que el contrato se cumpla a cabalidad. Y desde que yo incorporo las bases de licitación, cláusulas que son y regulan estas materias, también tengo este deber de exigir al proveedor el cumplimiento y en caso que no lo haga, aplicar las medidas que correspondan. Si no, voy a caer también en responsabilidad administrativa por no haber hecho una debida diligencia en la ejecución contractual. Gracias, Dani. Bien, bueno, esta fue la última diapositiva de nuestra presentación. Esperamos aportar nosotros ahí con nuestro granito de arena en este tema que nosotros ahí sabíamos que es una inquietud que constantemente los distintos encargados y jefes de seguridad de la información de los servicios públicos nos hacen saber en los distintos foros que uno participa. Yo no estoy diciendo que esto sea la solución perfecta para muchos de los dolores que seguramente en los procesos de compra y en las cláusulas que existen en los distintos compras de los servicios públicos lo vaya a solucionar por completo, pero sí creemos que es un aporte y un punto de partida en algunos casos. Y retratar la experiencia que tenemos nosotros como Chile Compra en lo que estamos en estos momentos de implementando, ¿ya? Así que eso esperamos haber aportado con esto. Dani.
Sí, que habían llegado dos preguntas y para aprovechar de responderlas también, si yo no pongo en las bases de licitación, tratando sobre licitación pública o en el trato directo, en el contrato, estas cláusulas, después yo no las puedo exigir al proveedor. Eso es súper relevante porque en los principios que rige la contratación pública está el de estricta sujeción a las bases y en el caso del contrato, los términos, ¿verdad?, que había establecido. Entonces, si yo no lo regulo, no podría hoy hacerle exigible al proveedor estas condiciones que él no conoció al ofertar o al hacer nuestra contratación directa. Por eso es importante que a partir quizás de ahora se lleven esa tarea de poder pensar en qué proceso incorporarlo para que esto quede cubierto y resguardado. Y en cuanto a que nosotros como Chile Compra podamos exigir, ¿verdad?, alguna certificación en materia de seguridad a los proveedores para estar en el registro de proveedores que nosotros manejamos, como esto es una materia de ley que está establecida, ¿verdad?, en la ley de la contratación pública en el caso de chileno, no es algo que nosotros podamos incorporar por otra vía. Entonces sería objeto de una modificación legal que hasta ahora no está prevista, a lo mejor a futuro, pero estamos recién nosotros con la ley nueva, entonces ya no fue recogido en ella, pero la vía que tenemos entonces para poder regularlo es a través de las cláusulas en las bases de licitación o los términos del contrato. Súper. Muchas gracias a todos y ahí le doy el pase al siguiente expositor. Muchas gracias. Agradecemos a don Pablo Geldres y agradecemos también a su acompañante que generó la charla, la respectiva charla, Daniela Vélez. Daniela Vélez. Muchas gracias. Al programa. No la encuentro, aquí sí, ahí está. Perfecto, Daniela Vélez. A continuación, escucharemos la charla magistral Cadena de suministros, proceso de evaluación de riesgos de terceros, a cargo del director de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, don Narciso Bassi. Hola, hola a todas y a todos. ¿Se escucha, cierto? Así es. Y se ve, que es importante. Bueno, en este caso, por el lado de la Alianza, quisimos aportar nuestra experiencia con respecto a la gestión de riesgo de terceros, que es un ámbito que está bastante atingente ahora. Ustedes bien saben, los que estamos conectados en esta mañana, de que hemos tenido muchos casos alrededor del mundo, incluidos temas nacionales, con respecto a este tipo de riesgo que de alguna manera estaba invisible. Nosotros no lo teníamos presente y producto de ciertos incidentes que hemos tenido, en este caso en otros países y localmente, nos damos cuenta que es un riesgo que no estábamos gestionando. Entonces, el objetivo de esta presentación en particular es como brindar una herramienta creada por nosotros. Está Lucas Mardones, que es parte de nuestro equipo también de la Alianza, nos va a ayudar también dentro de la presentación. Entonces, en este caso, aquí nosotros siempre nos hacemos preguntas, o sea, el por qué nosotros evaluamos un tercero. Esto es porque cuando nosotros incorporamos servicios, en este caso tecnológicos, que son lo más complejo, en nuestro ambiente, lo que nosotros estamos haciendo, estamos expandiendo, este caso, el espacio de riesgo en los servicios, en las cosas que nosotros mantenemos y tenemos que mantener de forma segura. Entonces, el por qué se hace es porque hay que tener súper claro. Y las claves o las razones claves con respecto a esto es porque este tipo de evaluación por parte de equipos de seguridad hacia un tercero, independiente del tipo de servicio, esa evaluación preliminar nos permite identificar y mitigar vulnerabilidades. En este caso, ayudar a identificar, producto de un cuestionario, ciertos riesgos los cuales se van a asumir por parte de nosotros cuando hacemos una evaluación de cualquier tipo de servicios que nos provee un tercero. También esto nos permite, de alguna manera, visualizar qué medidas yo tengo que implementar para de alguna manera establecer monitoreo continuo sobre este tercero, también visualizar producto de estas preguntas, los planes, si este tercero, dependiendo del tipo de servicio, tenga planes de respuesta a incidentes, también tenga, por ejemplo, también evaluaciones físicas, dependiendo del tipo de servicio también que nos provee este tercero. El otro también, por parte de esta evaluación preliminar y después una evaluación un poquito más robusta, dependiendo del tipo de servicio, también nos da tener más tranquilidad con respecto a si el tercero está cumpliendo normativas o temas legales por parte de los servicios que nos proporciona. Entonces, de esto podemos demostrar la debida diligencia por parte del tercero ante las regulaciones locales, por ejemplo, ahora que tenemos Narciso, la ley... disculpa que Ujú, te moleste, pero no se está mostrando la presentación. ujú. Quizás hay un tema técnico de Sí. compartir.
Mil disculpas. Tranquilo. Voy a volver atrás un poco. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí está. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Pensé que estaban viendo. Entonces vuelvo al tema, el por qué nosotros debemos evaluar a un tercero. Esto nos permite asumir, visualizar los riesgos de seguridad. Eso es lo que estaba mencionando de acuerdo a lo que estaba mostrando. Y las razones clave por parte de los procesos o la preevaluación de un tercero, en este caso una preevaluación de seguridad de un tercero, nos permite identificar y mitigar vulnerabilidades, eso es lo que mencioné anteriormente. Eso también nos permite proteger contra fuga de datos o de ciberataques, o sea, ver si el tercero tiene buenos niveles de seguridad. Eso también nos da una tranquilidad de que el riesgo es más acotado. Y el tema también, producto de esta evaluación del tercero, también nos permite visualizar si el tercero puede dar cumplimiento a ciertas normativas, ciertas normas de seguridad. Eso es importante. Aquí hablamos, en este caso, Paolo y Daniel hablaron con respecto a las cláusulas de seguridad. Yo voy a mencionar unas cosas pequeñas más adelante con respecto a una o dos cláusulas que también son importantes de incluir dentro de los contratos o dentro de las licitaciones, o pedirlas dentro de las licitaciones, como se mencionó. Y siguiendo con respecto a las razones clave de hacer una evaluación preliminar con respecto a un servicio que estás contratando, es la gestión integral del riesgo del proveedor. Importante señalar o categorizar este caso al proveedor. Yo siempre hago un ejercicio ahí, que no es lo mismo contratar una empresa, por ejemplo, de aseo, el cual desarrolla sus actividades en un municipio, que la empresa, un servicio de alojamiento de servicios tecnológicos de la municipalidad. Entonces, no es lo mismo el riesgo en ambos proveedores de servicio. Entonces, por ende, me imagino que el que nos proporciona de una plataforma, en este caso tecnológica, que aloja nuestros datos, nuestros servicios, los cuales proporcionamos a la ciudadanía, es mucho más crítico. Entonces, es súper importante que las áreas de seguridad o las áreas de tecnología dentro de instituciones públicas cataloguen o clasifiquen al tipo de proveedor, porque el recurso es escaso y adicionalmente no es lo mismo el tipo de servicio de aseo, el tipo de servicio de tecnología donde alojan todo esto, toda nuestra infraestructura. Entonces, eso es súper importante. Y al tener clasificado, aquí me quiero detener un poco, si yo clasifico, por ejemplo, como un proveedor crítico, o si vamos al ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la ANSI, que identificó 1.712 instituciones, en este caso entre pública y privada, como operadores de importancia vital. Entonces, no es lo mismo tener como proveedores clasificados como crítico con los controles o monitoreo o cláusulas que yo tengo que incorporar dentro de la licitación o del contrato con este proveedor. O sea, aquí voy yo, de que, por ejemplo, si este es un proveedor crítico, yo dentro de las cláusulas de seguridad dentro del contrato o en la licitación, yo le podría decir, por ejemplo, que ellos, dado que yo no tengo la capacidad en el sentido de gente y tiempo, puedo pedirles dentro de esas obligaciones que ellos, que cada un mes, de hecho, en el caso yo tengo una experiencia con algunas instituciones que me piden que una vez al año yo les envíe un informe de la auditoría de seguridad en base a la ISO 27001. Entonces, yo no tengo que mandar gente, por ejemplo, a este proveedor para hacer la auditoría. Entonces, yo por medio de contrato o de alguna cláusula o de alguna incorporación dentro de la licitación, dado que este servicio es crítico para nosotros, yo podría incorporar esta responsabilidad, este requerimiento. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué me detengo acá? Si yo tengo catalogado un proveedor de servicio importante o crítico, yo también podría, a veces sin recursos, yo podría monitorear, dependiendo del servicio, con ciertos sitios donde cual me permiten clasificar el nivel de riesgo que tiene este organismo que me provee de servicio. Por ejemplo, existen herramientas como BitSight, como Virus Total, lo cual tú puedes incorporar, por ejemplo, un dominio de este proveedor, el cual yo accedo a los servicios que él me provee, con los cuales yo pago por ese servicio, y con ese, por medio de esas herramientas que son, en este caso, libres, no tienen costo, yo podría generar un informe que me vaya avisando. Ahí desde el segundo punto, establecer como un monitoreo continuo, me vaya avisando si, por ejemplo, ese sitio de este proveedor, el cual me entrega este servicio,
tecnológico tiene problemas con el certificado, tiene problemas de diferente índole. Entonces, de esa manera yo podría monitorear sin tener que contratar algún servicio o tener dinero disponible para poder hacer eso. Entonces, es una forma de un monitoreo continuo. Eso es importante. También la protección de reputación y continuidad del negocio. Dentro, como lo mencionaron anteriormente, dentro del proceso de licitación dependiente del servicio, también uno tiene que colocar cláusulas que protejan de alguna manera, por ejemplo, que tenga un incidente producto de este proveedor. Y hay que aclarar de que cuando hay un incidente el cual afecta, en este caso, a alguna institución, el daño es monetario, el daño del prestigio también de este caso de la institución. Entonces, por eso es importante también, por medio de estos cuestionarios previos y después un cuestionario más profundo que se pueden agregar dentro de las licitaciones o dentro de los procesos que ustedes, en este caso, hacen dentro del Estado, se pueden incorporar ciertas preguntas las cuales te permitan identificar si este proveedor tiene las condiciones adecuadas para, de alguna manera, tener una relación comercial con la institución que está requiriendo este servicio, ¿vale? Dentro de la misma evaluación preliminar que les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de una evaluación preliminar, es como para ser más eficiente en el tiempo, porque a veces cuando hay ciertas evaluaciones de seguridad que son muy rigurosas y requieren mucho tiempo y mucho análisis. Entonces, lo que nosotros proponemos en este caso como alianza es como una preevaluación, la cual nos permite identificar, de alguna manera, si es requerido hacer una evaluación más profunda. Entonces, hay como una división para que ustedes nos entiendan. La primera parte es como hacer una evaluación inicial para saber si realmente hay que hacer más clic sobre el servicio o sobre el proveedor o los proveedores que están de alguna manera solicitando, están participando en la licitación del servicio. Entonces, esa es como una diferencia. Y aquí en esta parte nosotros requerimos, por ejemplo, saber si el servicio, la clasificación de datos que nosotros vamos, en este caso, vamos a utilizar, nos permite identificar la metodología de transferencia. Si este proveedor nos va a facilitar un servicio tecnológico, también tenemos que tener claro de cómo nosotros vamos a acceder a ese sistema o cómo ese proveedor también va a acceder a nuestro sistema, porque no es solamente de que nosotros vamos a consumir el servicio, también puede ser que un proveedor se conecte a nuestros sistemas para, por ejemplo, lo que mencionaba Paolo, que yo entendí que ellos también tienen terceros los cuales hacen desarrollo. Entonces también tenemos que visualizar ese riesgo de que el tercero acceda a nuestro sistema para poder desarrollar las actividades o el servicio que nosotros estamos requiriendo. También es importante tener súper claro la cantidad de data que estamos enviando. No es lo mismo enviar un dato o 100 datos o 1 millón de datos, por ejemplo, que son datos y dependiendo del tipo de clasificación del dato, ¿ya? Y también es importante también esta evaluación preliminar nos permite visualizar como la disponibilidad del servicio. No es lo mismo, todos los servicios no requieren la misma disponibilidad, entonces también es importante saber o tener claro de cuando yo requiero algo, el tema de la disponibilidad de los servicios, el RTO que se llama también. Y esto es como lo que yo les mencioné anteriormente, que lo vamos a separar, es un tema de, esta es una evaluación preliminar para saber si tengo que hacer más clic sobre el tipo de servicio que estoy, en este caso, requiriendo por parte de un tercero. Y estos datos son importantes, hicimos como una especie de score para darle peso a cada cosa. Por ejemplo, la clasificación de datos le dimos un peso de 45%, dependiendo del tipo de datos. No es lo mismo, por ejemplo, información que es pública, que es un afiche, una cosa, eso no es complicado. Como un dato que, por ejemplo, si nosotros lo llevamos al sector público, el Servicio de Puestos Internos. El Servicio de Puestos Internos maneja información que es súper sensible. En este caso, la tesorería, o sea, diferentes organismos públicos, los cuales, no sé, por los hospitales, por ejemplo, también manejan información súper crítica. Entonces, nosotros tenemos la clasificación de datos, un 45% tenemos la disponibilidad de vuelta. Todos los servicios no requieren la misma disponibilidad. Hay servicios que si pasa algo, no impacta tanto, en este caso, a los servicios que son prioritarios en el ámbito estatal. Entonces, también tenemos el tema del RTO. Y por otro lado, también el volumen de datos, los que le mencioné anteriormente. No es lo mismo compartir o que el tercero tenga acceso a un dato a tener acceso a millones de datos. O sea, son pesos diferentes, eso tiene un peso del 10%. Y también es importante, dependiendo del tipo de servicio, si es un servicio tecnológico, es el tipo de conexión también, y eso le damos un 30%. O sea, no es lo mismo conectarse de forma pública o conectarse con una comunicación, en este caso VPN punto a punto o enlace dedicado, cosas así. Entonces también le colocamos un precio. Y ahí dijimos que crítico tiene que ser mayor o igual al 85%, alto
esto a nivel de riesgo, medio 39 a 65 y bajo menos de 39. Entonces, esta es parte de la evaluación que estuvimos trabajando para poder explicar en esta oportunidad. Y estos son como las preguntas preliminares, es como la preevaluación, es como para saber, ¿sabes qué? Tengo que hacer un análisis un poquito, para saber si tengo que hacer un análisis un poquito más profundo. O sea, esto es como lo básico que nosotros debemos tener súper claro cuando hacemos una evaluación de un proveedor, en este caso de tercero, inicial. De vuelta, después viene si este proveedor de alguna manera nos da como que el servicio es un poco crítico o el nivel de riesgo, ahí hacemos un doble clic y enviamos las demás preguntas que son muchas más. Entonces, estas son como las preguntas básicas. La pregunta básica es con respecto a cuál es la naturaleza principal de la relación del proveedor con nuestra entidad, o sea, proveedor de servicio. O sea, eso es importante, saber si es un servicio tecnológico, lo que he mencionado, si es consultoría. Ojo, de hecho, Daniela lo mencionó anteriormente, o sea, seguridad debiese evaluar a todos los proveedores, independiente la condición del proveedor. Porque, por ejemplo, el segundo ítem, con respecto a debajo de servicios de tecnología de la información, están los servicios de consultoría. Ahí a lo mejor no hay una comunicación, no hay una integración, no hay nada, pero sí hay información producto de esta consultoría por parte de nuestra institución. O sea, si es, por ejemplo, si una empresa auditora Narciso accede a información que es sensible para este caso, para la institución pública, eso también tiene que tener cláusulas de seguridad. Entonces, servicios de marketing y publicidad, eso es un poco más información, un poquito de categoría un poquito no tan confidencial. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se conectará el proveedor a nuestro sistema o cómo accederá a nuestros datos para la prestación del servicio? También es súper importante saber cómo se va a comunicar, porque esto nos permite saber si nosotros clasificamos, por ejemplo, la información o lo que va debajo de este canal de comunicación, para nosotros es súper importante de que ese canal de comunicación sea cifrado. De hecho, en el caso de nosotros, en la empresa donde yo trabajo, todas las comunicaciones externas, o sea, hacia Internet, toda por control de seguridad tiene que ser cifrada. Entonces, también es importante. Y la otra pregunta importante también es que el proveedor manejará, o sea, transmitirá, procesará o almacenará datos de nuestra entidad. Si es así, ahí viene cuál es la clasificación, la sensibilidad de los datos. Esto es súper importante en cualquier servicio que, en este caso, la institución quiera contratar. Este caso, el cliente interno, por ejemplo, del municipio, del ministerio, de lo que fuese, debiese tener súper claro de qué tipo de información va a alojar, o va a transferir, o va a manipular ese tercero para poder hacer una buena evaluación. O sea, tenemos que tener un buen nivel buena claridad del nivel de clasificación de la información, porque dependiendo de la clasificación de la información o clasificación del servicio, son los requerimientos de seguridad que deben ser incorporados. Y de vuelta, vuelvo con el tema también el volumen de datos. De hecho, ayer tuve una reunión por X motivo y de un tema en particular en donde estoy ahora, y para mí era súper crítico en esa conversación que tuve, de que era súper crítico el servicio, pero cuando empecé a conversar con la contraparte, me di cuenta de que en realidad no era tan crítico, la información era sensible, pero en realidad este tercero manejaba 200 contratos, 200 archivos con información un poco sensible, pero eran 200 archivos con información sensible. Ese ha sido diferente de que ese mismo proveedor manejara, no sé, 1 millón de registros por parte de esta entidad. Entonces, eso también es súper importante. Y la otra pregunta también de la evaluación preliminar, lo que mencionamos anteriormente, es también el tema de la disponibilidad, o el RTO, o el objetivo de tiempo de recuperación, cuánto tú demoras en restablecer los servicios, del servicio. O sea, no es lo mismo un servicio de mensajería que puede salir una vez al día a una página, por ejemplo, donde yo postulo todo el día o recibo postulaciones todo el día. Entonces, no es lo mismo el RTO en ese servicio de mensajería que es una sola vez a un servicio que tiene que estar disponibilizado a las 24 horas del día. Entonces, ese dato también es importante para hacer una evaluación preliminar por parte de este caso del proveedor. ¿Y qué debemos preguntar en el cuestionario general? El cuestionario general es cuando tú te das cuenta, como mencionamos anteriormente, hay un cuestionario preliminar que me permite decir, ¿sabes qué? Aquí no me tengo que meter como seguridad, y si requiere, después de haber hecho la evaluación, requiere que nosotros nos involucremos un poquito más en esa evaluación, cuando hay un servicio un poquito más crítico, cuando hay datos, cuando el servicio también tiene que estar disponibilizado a las 24 horas del día, ahí viene un poquito las preguntas un poquito más al callo, como decimos en Chile.
Entonces, ahí debemos preguntar específicamente la gobernanza y la organización de la seguridad, en este caso, por parte del tercero. ¿Y qué quiere decir eso? La gobernanza y la organización. Se tiene que saber si hay una organización de seguridad, si tienen políticas de seguridad, si tienen normas de seguridad, si tienen requerimientos técnicos, controles de seguridad en todos los servicios que ellos nos proporcionan. Entonces, también preguntar, oye, ¿tú cómo revisas a las personas que trabajan, en este caso, dentro de la organización? También ahí tienes que tener procesos establecidos de incorporación de personas dentro de la organización. También cosas como básicas, ya cómo tú gestionas los activos por parte de la organización donde tú trabajas. O sea, también eso es importante conocer del tercero. El control de acceso también es importante. Tú puedes tener, acá me detengo un poco, tú puedes tener recursos de seguridad en general. ¿Qué quiere decir eso? Dinero, gente, procesos, servicios. Pero si tú no tienes una buena gestión con respecto del tercero, si no tiene una buena gestión con respecto a los accesos que él va a manejar y que nosotros vamos a acceder, es complejo. O sea, es súper complejo porque podría generar un incidente. Uno puede tener muchas capas de seguridad, modelos de seguridad, gobernanzas de seguridad, pero si falla el control de acceso, puede tener un impacto bastante considerable en la organización. También es importante el tercero, si sabemos que va a manejar información de nosotros en sus sistemas, los cuales nosotros vamos a acceder, o ese es un caso, mantener, y si nosotros sabemos que la información es sensible, es confidencial, nosotros mínimamente deberíamos preguntarle al tercero si esa información, de hecho lo mencionó Paolo también, si esa información, cómo está alojada, o cómo es accedida a esa información. Normalmente, cuando es información sensible, donde se guarda la información, esa bóveda, en este caso la base de datos, lo que fuese, debería estar cifrada. Estoy dando como caso de ejemplo, hay muchos otros casos. O esa información en tránsito debería estar, ese canal de comunicación debe ser cifrada. O que si alguien, una persona que es el administrador de la base de datos del tercero, acceda a la información, que acceda y no vea la información que está alojada dentro de la base de datos. Ahí estoy pasando a la parte más técnica. O también que el tercero, si nosotros tenemos servicios, por ejemplo, de hosting, de alojamiento, de plataformas o servicios tecnológicos de este tercero, que este tercero tenga cierto monitoreo de seguridad, o sea, que tenga servicios de seguridad los cuales uno pueda de alguna manera tener la tranquilidad de que este tercero tiene las condiciones adecuadas. Ya, que tenga gestiones de incidentes también, que tenga un proceso de gestión de incidentes. Ese proceso debería estar informando también a la ANSI ahora, debería estar informando a mí también como proveedor si mi activo importante o sensible o confidencial fue afectado. También ese tercero, como dentro de todas estas preguntas que cuando se hace más clic, también tenemos que pedirle planes de continuidad de negocio, planes de recuperación ante desastre. Pero también, de vuelta, depende del tipo de servicio. También que cumpla norma. Normalmente la norma aplica a todo, entonces el tercero también debe cumplir las leyes locales y el cuadro normativo. Y ahí ahora que ya tenemos las preguntas, ¿cómo lo evaluamos? Entonces, el cuestionario ofrece 52 preguntas que preparamos nosotros, porque 16 valores asignados, para un total de 113 puntos. Esto es una ecuación que nosotros como alianza preparamos para compartirla con ustedes. En este caso, al finalizar la presentación, vamos a presentarla y vamos a entregarle esta información. Asignar el valor correspondiente a las preguntas, o sea, sí, el valor de cada riesgo, no, el valor es 0. El resultado del cuestionario se divide con el valor de máximo 113. ¿Ya? Aquí está adecuado, como 90%, necesita mejorar, 80, 89, inadecuado. ¿Vale? Bueno, el ejemplo ahí, el peruano alcanzó 90 puntos de 113, 90-113, lo que nos da un 79.64%, lo que sale arriba, el porcentaje cae en la categoría, esto es un ejemplo, de inadecuado. Y normalmente uno tiene una clasificación de la evaluación y un riesgo del proveedor, entonces uno lo tiene definido alto, crítico, medio y bajo. Y dependiendo de la evaluación que nosotros hacemos, nos damos cuenta de que el proveedor le identificamos, en este caso, observaciones, solicitar, remediar esas observaciones que para nosotros son básicas y son críticas. La otra opción también, después de hacer esta evaluación, esto es una evaluación, después de hacer esta evaluación de este proveedor, uno puede solicitar la remediación, aceptar el riesgo y decir, ¿sabes qué? Acepto el riesgo. Y también esta evaluación nos permite decir, ¿sabes qué? En realidad tú no tienes los niveles adecuados para poder trabajar con nosotros, para poder entregar ese servicio que para nosotros es sensible. Entonces, este cuestionario de alguna manera te va a permitir, es una herramienta que te va a permitir, si sabes que te identifiqué producto de este cuestionario, que tienes algunas cosas que tienes que mejorar, eso es un desafío, yo te voy a esperar, te sugiero que mejores eso y me envíes la evidencia.
lo que sale acá, yo también puedo decir, ¿sabes qué? Ahora voy a aceptar, ¿sí? Tiene un nivel adecuado, acepto ese riesgo, lo vamos a manejar, eso es gestionar el riesgo, pero también a mí me ha pasado muchas veces que descontarle en este caso al tercero y si sabes que en realidad no tienen la suficiente madurez en temas de seguridad para poder trabajar con nosotros este tipo de servicio que maneja información y es crítico para nosotros. ¿Ya? Y con respecto a esto, contarles que en qué marco nos basamos el equipo para generar esta herramienta de pre-evaluación y evaluación. Nos basamos en este caso a la NIS, en este caso una normativa internacional bastante conocida ahora, la 853. ¿Quién es el responsable de enviar el cuestionario? Ahí la respuesta responsable, el que tiene como la relación o tiene es como el cliente interno, ¿vale? O el área responsable interna debería enviar esta información. Ahí hay que ver cómo se incorpora dentro de la base de licitación o en otras instancias que se genere cuando uno está contratando el servicio. ¿Y cómo hablamos a quién enviamos el cuestionario? Se recomienda que sea el responsable de tecnología o de seguridad. Esta parte. Normalmente yo entiendo de que las entidades este caso estatales, no todos tienen la misma cantidad de gente, no todos tienen la misma capacidad, hablando de capacidad en el sentido de capacity, de gente, de presupuesto, todo. Entonces, pero la recomendación que nosotros como Alianza damos es que debería ser el encargado de tecnología, que haga esta análisis del pre-cuestionario, de la pre-evaluación o de la evaluación, o si existe un responsable de seguridad, que sea la persona de seguridad. O sea, eso también es importante. Y me quiero detener acá, haciendo mención también a lo que mencionó Daniel anteriormente. La recomendación por parte de nosotros es que tiene que haber un proceso de compra, que existe, por lo que yo entiendo, y de evaluación. Y en ese proceso tienen que estar involucradas todas las áreas. Yo saqué un ejemplo, o sacamos un ejemplo nosotros de, por ejemplo, dentro de, que es súper importante, que también, si yo estoy en este proceso de licitación y este caso, las personas o las empresas que acceden a esta licitación, a lo mejor requieren un poquito más de detalle con respecto al servicio que nosotros estamos requiriendo, es importante firmar un acuerdo de confidencialidad. Ya puede ser dentro del proceso, la segunda parte del proceso de licitación, porque ahí yo voy a estar compartiendo información, en este caso con el tercero, que puede ser sensible. Entonces es importante de que legalmente estemos cubiertos de que si yo le paso información al tercero, siendo que todavía no tengo el contrato firmado y todo, que es para que el tercero evalúe el servicio, y el cómo se va a integrar, cómo va a implementar todo eso, es importante tener un sustento legal de decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes compartir nada de la información sensible que yo te estoy proporcionando. Entonces es importante el área legal, finanzas, seguridad que participen. También la contratación, negociar los términos, alcance, precio y plazos también. Elaborar las cláusulas clave de seguridad. Firmar de acuerdo también es importante. Y la incorporación bueno, esto sí se aplica con ser privilegio mínimo, un monitoreo continuo, lo que yo lo mencionaba anteriormente. Si nosotros contratamos un servicio, existen herramientas públicas en Internet, las cuales nos permiten de alguna manera tener un monitoreo. Si no tenemos equipos de seguridad los cuales hacen eso, sobre el tercero para hacer auditoría, también hay ciertas herramientas como BitSight, como Virus Total, que de alguna manera a nosotros nos permitirían tener un poco de nivel de visibilidad con respecto al tercero, con respecto al nivel de seguridad que tiene. Y lo que no, o sea, lo que me gustaría mencionar, que también es importante, que no hay que dejar de mirar el servicio, o sea, el tercero del tercero. Nosotros le llamamos el cuarto, como la cuarta parte. ¿Qué quiere decir eso? A veces las organizaciones contratan servicio con un tercero, y ese tercero, para darnos servicios a nosotros, contrata un tercero. Entonces, ¿qué digo acá? Que lo quería mencionar un poquito más allá, pero lo voy a mencionar acá. De que es importante que si nosotros colocamos cláusulas de seguridad al tercero, tenemos que también tener claro o saber si el tercero, para darnos ese servicio, contrata un servicio al cuarto. El tercero. No sé si me puede explicar. Entonces, lo que uno normalmente recomienda es que las cláusulas de seguridad sean extensivas, o sea, sean cascadeadas a la cuarta parte. Por ejemplo, si yo contrato un servicio de mensajería por WhatsApp, claro, yo lo contrato con la empresa de Narciso,
pero Narciso, dentro del servicio que está proporcionando, tiene un tercero, el cual, no sé, este tercero me entrega una plataforma WhatsApp para vender informes o para vender cualquier cosa, pero el pago de eso se hace con un tercero del tercero, y es la cuarta parte. Entonces, es importante hacer extensivas las cláusulas de seguridad sobre la cuarta, el cuarto actor o el tercer actor, el tercero del tercero. No sé si pude explicar ese punto. eh, Acá tenemos, por ejemplo, tomando lo anterior, o sea, aquí tenemos el ejemplo 1. Un ministerio busca un hosting de correo con el que compartirán datos confidenciales clase 3. Se enviarán 500.000 registros anuales. El tipo de conexión será privada y la disponibilidad del servicio será de 1 hora. Se calcula, y esto da un total de 94.59, que quiere decir que este proveedor cae en la categoría de crítico. Y un poco pasar a las conclusiones, importante que la evaluación es clave. O sea, la comunicación clara y colaborativa es fundamental también con el tercero, para entenderlo bien. La personalización del cuestionario es beneficiosa. Lo que nosotros hicimos, esta evaluación preliminar, y después con la avanzada, que vamos a compartir ese archivo. Y lo que mencioné anteriormente, como para cerrar, es ocuparse de las cuartas partes del proveedor, que es un riesgo que nosotros no visualizamos. Nosotros siempre apuntamos al tercero, pero normalmente en algunos servicios, ese tercero, para darnos el servicio a nosotros, hay una cuarta parte. Y con eso quería finalizar la presentación. Muchas gracias, Narciso, por la presentación. Bueno, en estos momentos vamos a pasar una ronda de preguntas que se han hecho a través del chat. Voy a partir por la primera pregunta, que dice de la siguiente manera. Acá. ¿Tienen sugerencias respecto de servicios dados vía acceso remoto o servicios vía teletrabajo, particularmente cuando el servicio o las personas que ejecutan el servicio están fuera de Chile? A ver, si tú tienes, o sea, depende, si el tercero tiene, este caso, como el nivel de madurez adecuado, no debería tener inconvenientes, y dependiendo del tipo de servicio. Te doy un ejemplo real ahora. Yo estoy en otro país en este momento y yo puedo trabajar perfectamente, puedo atender cualquier requerimiento de un cliente, pero claro, yo tengo en este caso, la empresa me proporciona las herramientas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un laptop cifrado que tiene 4 software de seguridad diferentes, DLP, que no permite extraer información, bloquea los USB. Yo me conecto por VPN, la comunicación es cifrada, el disco está cifrado. Entonces tengo, de alguna manera, de hecho no puedo instalar nada, no puedo hacer nada con el computador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si el proveedor tiene las condiciones adecuadas de temas de seguridad y los servicios los puede entregar desde cualquier parte, no debería tener ningún inconveniente. No sé si pude responder la consulta en plenitud. Tengo otra consulta. Acá preguntan, ¿cómo se aplica todo esto cuando hablamos de grandes proveedores, tales como Microsoft, IBM, Google, donde son ellos los que tienen mayor preponderancia, digamos, en colocar las cláusulas de los propios contratos y casi no hay mucha influencia en la oportunidad de modificarlos por parte de quien contrata? Pero ahí es importante, nosotros estamos requiriendo el servicio, entonces las condiciones las colocamos nosotros. Independiente de que el proveedor sea Microsoft, GCP, AWS, lo que fuese, pero ese proveedor tiene que acogerse o atenerse a nuestras políticas, normas, cláusulas de seguridad. Y es exigible. O sea, un dato importante que quiero mencionar acá, a veces las entidades contratan servicios con estos proveedores que son grandes y se entiende o supuestamente estos proveedores entregan estos servicios con todos los niveles de seguridad adecuados. Ojo con eso, porque si tú no requieres servicio específicamente a estos proveedores de servicio que son grandes, tecnológicos,
puede ser que no te estén protegiendo de forma adecuada. Entonces, yo he tenido casos de ese tipo. O sea, que quería aprovechar de mencionar eso. O sea, no es que sea una empresa grande la cual te proporciona los servicios tecnológicos en general, no quiere decir de que tú estés resguardado 100%. Tú tienes derecho, tú tienes que pagar otros servicios adicionales para tener mejores niveles de seguridad. Ojo con eso. Perfecto. Em, ¿Cuándo se van a publicar las cláusulas indicadas para efectos de incorporarlas a las licitaciones nuestras? Esta pregunta está dirigida para don Pablo Geldres. Sí. A ver, como yo dije ahí al principio, nosotros algunas de estas cláusulas las tenemos publicadas en en dos de nuestras licitaciones, ¿ya? Ahí se podrían encontrar. Como sugerencia al resto de los organismos públicos, lo que estamos trabajando internamente es poder trabajar en una directiva, que es una figura que tiene Chile Compra, donde hace propuestas al resto de los organismos públicos en sus respectivos procesos de compra. Y eso debiese estar, ya no quiero jugármela con una fecha, pero ya espero que esté lo antes posible. Ahora, hay algo que es súper importante y me gustaría dejarlo claro. Independiente que nosotros lo publiquemos como directiva, no es que eso sea exactamente lo que el resto de los organismos públicos deben colocar en sus contratos, porque lo dice Chile Compra, por dar un ejemplo. Es una sugerencia y lo que podrían hacer, y yo les sugiero de hecho que lo hagan así el resto de los organismos públicos, es que esas cláusulas, que son bastante de lógica, ¿ya?, las tomen y vean si son atingentes a la naturaleza primero de los procesos de compra que hacen normalmente en sus respectivos servicios públicos, ¿ya? Y si es así, efectivamente las incorporen, y si no le hace sentido o hay que modificarla, es que las modifiquen, ¿no? Si el hecho de que las modifiquen no es nada malo, ¿no? Nosotros solamente las vamos a colocar ahí como directiva, como sugerencia, y cada organismo puede tomarlas e ir moldeándolas a la realidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, en resumen, no hay fecha todavía para la publicación de la directiva, esperamos hacerlo lo antes posible, y cuando efectivamente eso se haga, vamos a comunicarlo por los distintos canales que correspondan. Acá hay otra consulta, Pablo. Dice, Claro. ojo, que para analizar vulnerabilidades a sitios web de proveedores debo contar con su autorización. ¿Por qué no está esta cláusula que conceda esa autorización dentro de las cláusulas que presentó Chile Compra? Ya. Es una buena pregunta y me parece que el espíritu de la charla está causando efecto, ¿ya? Yo aquí lo que pedí en su momento es que fuéramos creativos y que propusieran, ¿ya?, más cláusulas, ¿ya? Así que al que hizo esa pregunta le digo de inmediato que la vamos a colocar. No. A ver, nosotros efectivamente la naturaleza de los servicios que tenemos contratados, probablemente no nos resultó lógico colocar una cláusula de ese estilo. Pero es porque Chile Compra ya tenemos determinados servicios donde efectivamente eso no nos hace tanto sentido. Pero puede que hayan otros servicios donde efectivamente eso sí le hace mucho sentido, y ahí parte de esto que yo acabo de mencionar recién, que no se casen con esas 15 cláusulas, sino que si tienen otras que ustedes creen que deberían colocarse, ya, pruébenlas, incorpórenlas, convérsalas con las distintas unidades y las colocan. La única sugerencia que yo les doy ahí, eso sí, es que coloquen la cláusula, pero también coloquen el mecanismo de control y fiscalización. Si no, va a ser, como se dice, un león sin colmillo. Va a meter miedo, pero en realidad no va a hacer nada. Sí. Con respecto a ese, Pablo, también, eso cae dentro de la cláusula de auditabilidad. Ojo con eso. Y lo digo también por experiencia. Yo recomiendo, ahí es como que no caer tanto dentro de las cláusulas, no caer tanto porque hay muchos requerimientos de seguridad. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos 400 controles de seguridad. Entonces, aquí voy yo, que normalmente dentro de los contratos, de acuerdo a los abogados, ahí Daniela me podría corregir, normalmente las cláusulas tienen que estar, pero tienen que dejarte un espacio para poder moverte. Entonces, si la persona que preguntó dice, oye, no está la cláusula que yo lo puedo hacer pentesting o un hacking ético, en realidad, si yo lo leo como legal o lo leo como encargado de seguridad, digo, no, si está, pues si yo dije en la cláusula que yo lo voy a auditar, le voy a decir cuándo lo voy a auditar. El cómo, el cuándo, va a ser en esa conversación cuando yo le avise. De hecho, a mí me ha pasado 1000 veces desde allá hacia acá y desde aquí hacia allá. Entonces, cae dentro de ese marco. Entonces, lo que sí, ahí recomiendo de que hacer unas cláusulas bien acotadas,
o sea, no bien acotada, como que dejen un rango de interpretación, como dicen los abogados. Entonces, en ese caso, yo no veo ningún inconveniente de acogerme a esa cláusula y decir, ¿sabes qué? En esta cláusula sí, yo puedo pedirte a ti que te voy a hacer un pentesting en tal fecha. Te estoy contando, tú dime cuándo, ya para no afectar los servicios, lo que fuese. Hay una conversación que uno tiene con la contraparte, pero sí está dentro. Perfecto, muchas gracias, Narciso. Acá hay una pregunta. ¿Cómo se establece la escala de valores de confidencialidad de los datos? ¿Lo establece la propia institución o debo basarme en algún framework? Yo voy a decir lo que dice la Contraloría General de la República. Yo miraría la ISO 27001. Ahí te dice cómo clasificar la información. Nosotros dimos un ejemplo, pero en base a la NIS y cosas así, pero cada institución, o sea, existen normas, en este caso, que te ayudan a hacer ese análisis. Entonces yo miraría el dominio de la ISO 27001. Con eso te va a quedar súper claro de que, o le va a quedar súper claro de que, esta información es confidencial. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos 5 clasificaciones de información. ¿Ya? Normalmente son 4, 3, nosotros tenemos 5, pero es porque nosotros tomamos la norma, la miramos y dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer 5 y las clasificamos dependiendo del tipo de sensibilidad de la data. Perfecto, muchas gracias, Narciso. Acá hay una consulta para Daniela Vélez que dice, buenos días, hace poco realicé 2 contratos y estas cláusulas no estaban. ¿Podría realizar modificaciones a ese contrato o ya no puedo? Esto, eso, esa consulta. Gracias, Ricardo. Súper buena pregunta, porque a veces nos pasa que cuando estamos en la ejecución ya el contrato firmado uno se da cuenta que hay cosas que no puso, que debía haber considerado, ¿verdad? Ya sea hacia la licitación pública o en el trato directo con el contrato. Y aquí la única vía que nos queda son las modificaciones de común acuerdo. Entonces, como estas son cargas para el proveedor, yo diría, claro, podrías en la medida que el proveedor esté de acuerdo. Pero por lo que hemos comentado, igual son cláusulas complejas que tienen también asociadas multas. Entonces, sería una modificación, yo considero, de alto impacto. Y también lo importante es que estas modificaciones, conforme los cambios que tenemos nosotros en la ley, estén permitidas y establecidas en las bases en forma previa o en la contratación, en el requerimiento técnico. Entonces, si no lo establecí ahí, es difícil que yo lo pueda después agregar a través de una modificación contractual porque voy a requerir sí o sí la anuencia del proveedor. Entonces, si el proveedor no está de acuerdo en incorporar las cláusulas y como incorporo cláusulas, tengo que incorporar también medidas de apremio para el incumplimiento, yo lo vería difícil porque tendría que haber establecido esa facultad para modificar en las bases. Así que esa sería la respuesta a la consulta, que es súper práctica. Bueno, Ahí, muchas gracias. ahí Ricardo, Eh, mirando por el lado privado también, Perfecto. ahí y poniéndome con el sombrero de este caso de entidad estatal, claro, normalmente lo que hace es uno espera la relicitación, por ejemplo, ahí Daniela me corrige, y ahí uno incorpora estas dudas que quedaron en la licitación que se adjudicó anteriormente. Entonces uno espera de repente esta nueva licitación y ahí dice, ya, ahora las coloco todas. Eso es lo que yo he visto. Claro, en el proceso nuevo, porque también como las licitaciones o los contratos se repiten, generalmente contratos que no va de 1 año, 2 años, son la Ujú. oportunidad de mejora. Es como qué nos salió bien, qué nos faltó en la próxima oportunidad. Por eso decía que en un contrato en curso es difícil, porque Es aparte de difícil. tener en cuenta que estas medidas quizás de ciberseguridad no todas son, pueden tener un costo al proveedor, entonces también pueden impactar en su oferta económica. Y si no estuvo establecido al inicio, él tampoco las pudo cuantificar o medir la exposición a pagar una multa, a pedir una garantía de fiel cumplimiento en el caso de cobro. Entonces, por eso le veo que podría ser un poco complejo el hacerlo y la oportunidad sería, claro, en un nuevo proceso agregarlo por el impacto que tiene en el proceso de contratación. Perfecto, muchas gracias Daniela, muchas gracias Narciso. Con esto daríamos fin a la charla, digamos. Agradecer a nuestros panelistas. De esta forma finalizamos la actividad de la segunda sesión de la Mesa de Ciberseguridad del Sector Público. Agradecer también la asistencia a cada uno de ustedes que siguieron esta actividad a través de la señal de streaming de la Contraloría General. Recordar que esto es una iniciativa conjunta entre la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Eh, Pronto le enviaremos una encuesta a todos aquellos que participaron para poder tener, anónima, por supuesto, para poder tener más o menos un estado del arte en estas materias cada vez que vamos haciendo charlas en distintas áreas temáticas, por así decirlo. Eh, Agradecer también a Daniela, a Belis, a Pablo Geldres, a Narciso Basic, a Daniel Álvarez por su tiempo y por su excelente charla que dieron el día de hoy. Muchas gracias.
y nos veremos en la próxima sesión, en la tercera sesión de la Mesa de Ciberseguridad del Sector Público, que será en el mes de diciembre. A nombre de la Contraloría General, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Buena tarde. Chao, chao.